En Antofagasta Televisión presentamos Radar Podcast, con la conducción del doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Bienvenidos. Y empezó el año administrativo. Y ese año, si bien los niños ingresaron a clase, en la mayoría de los casos, lo que también hoy día sucedió, yo creo que la noticia del día, es el hecho que la expresidenta Michelle Bachelet ha indicado que no irá como representante eventual de la centroizquierda para la próxima elección presidencial. No es una noticia menor porque yo creo que era una contrincante de peso, sino era la contrincante por parte de la centroizquierda, era la carta, yo creo, mayor, con más potencial, con más competitividad al día de hoy. Pero también eso sucede al anuncio por parte de la ex, ahora ministra Toa, Carolina Toa, de justamente retirarse de sus diferentes funciones ejecutivas para poder, sin lugar a duda, postularse y preparar la campaña que la llevaría a la candidatura de presidenta de la República, de nuestra querida y amada República. Uno que puede pensar sobre aquello, ya que estamos hablando de las clases, ya que estamos hablando de regresos de los niños a sus escuelas, me referiré a un libro que yo creo que todo el mundo conoce, o ha escuchado hablar de ese libro, cortito, muy filosófico a pesar de esa apariencia, que es El Principito. El Principito inicia el encuentro entre el aviador y el Principito, entre Antoine de Saint-Exupéry y el niño, que es un niño, básicamente. Se inicia con el pedido del niño, del príncipe, de dibujarle un cordero. Dibujan un cordero. Dessine-moi un mouton, en francés. Y de ahí nace el diálogo que va básicamente a ser la columna vertebral de todo el libro. Muy poético, por lo demás. Más que filosófico en realidad. Si yo haría una analogía con la obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry, le preguntaría a los políticos, ya que todo el mundo parece que tiene prisa de ser candidato y que hay mucha gente que empuja a otros a ser candidato, otros que se sueñan con un destino nacional. Yo le pediría a los políticos que, al igual que el Principito, que me dibuje un proyecto país. Con la misma inocencia que lo hace el Principito al aviador. Dibújame un proyecto país. Dime, con palabras simples, con ideas bastante identificables, ¿cuál es la idea país que tienes? ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Y cómo va a ir? ¿Y de qué manera se piensa que ustedes que lo van a realizar, a concretar esa idea país? Me da la impresión que no hay claridad sobre aquello. Me da la impresión que, si bien hubo una idea entre los años 90 y 2010, 2020, llegamos hasta el estallido social. Hoy en día da la impresión que hay una carencia, da la impresión que no hay claridad en cuanto a la dirección que está tomando el país y sobre todo no hay una claridad sobre la dirección que quieren darle al país. Porque básicamente, ¿qué caracteriza un dirigente, un líder, un hombre de Estado, una mujer de Estado? Es justamente de indicar al resto hacia dónde él piensa que se encuentra lo mejor para el país, donde se encuentra lo mejor para la comunidad, donde se encuentra el mejor porvenir para una nación. Y eso yo creo que no está sucediendo últimamente, porque me da la impresión que muchos de los políticos se dejan guiar por las opiniones públicas, se dejan guiar por las encuestas. Es decir, los políticos están navegando a vista y nos están indicando hacia dónde se debe ir. Yo no tengo una claridad hacia dónde va Chile de aquí a los 10 años. Porque ya el país está democratizado, ya el país conoció una fuerte turbulencia con los estallidos sociales. Me da la impresión que no hubo una traducción concreta de lo que se reclamaba durante ese periodo, de las diferentes falencias que conoce este sistema. No se arreglaron. La reforma de la AFP, de la jubilación, me parece que algo que corrigió el sistema a la margen y no en lo medular. Pero nada nos indica hacia dónde se va a fortalecer el país. Vamos a seguir siendo un país consumista, vamos a seguir siendo un país que exporta, vamos a ser un país que sigue importando productos manufacturados, vamos a ser un país que va a seguir con la misma política a nivel de la extracción del cobre, vamos a ser un país que realmente
va a apoyarse sobre la energía verde para conocer una alza a nivel de sus ingresos. ¿Hay realmente el futuro que se predice en relación con la energía verde? ¿Qué es al final la energía verde? ¿Cuáles son nuestras ventajas comparativas? ¿Va a haber más descentralización? ¿Antofagasta va a ser una región referencia en el mundo a partir de sus diferentes ventajas comparativas? Me da la impresión que no hay ninguna respuesta clara a ese nivel por parte de los que deben entregar esa respuesta clara, porque básicamente un político no es una persona, el buen chileno, discúlpeme la palabra, no es una persona que hoy en día sirve simplemente para que uno lo putea, lo insulte. El político en sí, ser un líder político, es ante todo intervenir en lo real de los ciudadanos e indicar una dirección. Yo creo que ahí está lo medular, y espero que en la próxima campaña presidencial nos demuestre que hay un cambio ahí de paradigma, que no simplemente no hablen de seguridad, que es una problemática que hay que resolver, o que hay que tener un inicio de respuesta mucho mejor de lo que se está haciendo hasta ahora, pero sobre todo se necesita tener una idea país de aquí a los 10, 15 años. Se espera que se proponga una idea país, un proyecto país, más allá del simple mandato de 4 años que están aspirando a ganar. Y para eso hay que tener realmente vocación política, vocación nacional y una idea de lo que realmente significa el patriotismo. Sobre estas palabras, vamos a iniciar nuestro programa. Bienvenido a Radar Podcast. Y en este capítulo tenemos la suerte de tener otra doctora en ciencia política, una doctora en ciencia política, una especialista en el tema de diplomacia internacional, profesora de la UCN. Francis Espinosa, bienvenido a Radar Podcast. Muchas gracias, Cristian. Es primera vez que estoy aquí, estoy bastante contenta de estar en su programa. Agradezco que usted siempre me incorpore al análisis político porque es una de mis grandes pasiones. No, justamente quisiéramos hablar más de su... Bueno, hablemos de sus pasiones en el segundo bloque, pero Francis, muchas veces ya la ubica, mucha gente lo ubica, la gente que está en el mundo político, yo estoy seguro que también auditores, como televidentes, alumnos, profesores, el mundo académico, el mundo político, el mundo que lee el Mercurio y que tiene su columna ahí ya consagrada, pero no poco conocen su vida personal. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Cómo llegó a ser la Francis, discúlpeme la expresión, la Francis Espinosa de los medios de comunicación como analista político? ¿Cuál es su trayectoria anteriormente? Sí, bueno, yo en realidad nací en Santiago, yo nací al revés. Así como, y eso explica, digamos, muchas cosas. Y en ese tiempo no estaban las condiciones en una ciudad como esta para que una guagua naciera al revés. Entonces nací en Santiago, pero me vine bebé, digamos, en avión, me recuerdo. En aquella época. Sí, y digamos, me vine para acá. Entonces yo realmente soy antofagastina, pero nacida en la capital por un accidente. Estudié toda mi enseñanza básica y media en un colegio privado, pero yo soy, digamos, la Miss Scholarship. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre estuve becada. O sea, pues te dio buena nota entonces, desde chiquitita. Sí, la verdad es que yo soy más mujer de libro que de otra cosa. Sí, siempre tuve muy buenas notas. Mi mamá se preocupó mucho de nuestra educación. Ella nos tenía profesora particular desde muy niña. Bueno, mi hermana tiene una teoría al respecto que no es muy alentadora, pero yo creo que mi madre... ¿Cuál es esa teoría? Ella decía que se quería sacar de encima a las niñas revoltosas, entonces que éramos dos, entonces por eso nos mandaba la profesora particular en las tardes, porque en las mañanas íbamos al colegio. Así que, pero yo tuve la suerte de ir a un colegio privado en la cual había un capital cultural significativo, una pequeña biblioteca pero que era muy ecléctica, a pesar de que era un colegio católico. Y en ese tiempo también incluso teníamos una sala de cine, o sea, una de mis pasiones también es el cine. Entonces teníamos mucha, digamos, capital cultural. Entonces eso la verdad es que agradezco y dado que también estudié en plena dictadura, los colegios privados tenían libertad de currículum, entonces nosotros sí veíamos educación cívica a diferencia de los colegios públicos. Entonces ahí había una, digamos, una cosa tal vez de privilegio, o sea, yo reconozco mis privilegios, me duelen los privilegios, pero digamos comparto también, chorreo mis privilegios. Así que eso, luego me fui a estudiar un año de pedagogía en castellano a Santiago. Yo quería estudiar teatro en realidad y tenía toda la estrategia para cambiarme a teatro, pero después finalmente no resultó y me volví a Antofagasta a estudiar periodismo. Pero fue por vocación, bien que la primera vocación era el teatro, el teatro, artístico. Sí, lo mío era la cultura. ¿Por qué periodismo? Me acuerdo que mi madre, que yo nunca he seguido los consejos de mi madre, me dice, mira,
estás allá sola sufriendo, ¿por qué no te vienes acá que se abre periodismo? No sé, seguramente mi madre escucha en algún medio de comunicación. Y yo dije, bueno, lo voy a intentar, pero yo soy una de las personas que caía al periodismo, no que tenía el periodismo como pasión. Y es una profesión que uno se enamora, porque es una profesión un amigo que en paz descanse decía, es la profesión más holística que uno puede desarrollar, es decir, uno conoce mucha gente, se relaciona, aborda temas. Entonces, la verdad es que sí. Después yo me fui a estudiar un magíster en comunicación e industrias audiovisuales a España. ¿Qué ciudad de España? Me fui a la Universidad Santa María de la Rábida en Huelva. Ya. Entonces yo estaba ahí cerca del Puerto Palos, donde salió Colón, y había toda, digamos, la cultura andaluza que realmente me gusta mucho. Sí, era muy... ¿Y no aprendió a hablar el flamenco? No, la verdad que no. Pero sí, digamos, estuve, ¿cómo se llaman? Estuve en estas procesiones, allá me decían la Macarena, porque decía que me parecía la Virgen de la Macarena. Así que... y estuve... Pero muchas fiestas en esa región. Sí, en estas marismas que le llaman, que son como medio islotes, hay muchas fiestas, muchas ferias. Mucho canto, mucho baile. Sí, la comida exquisita. Sí. La verdad es que es una experiencia súper enamoradora, o sea, realmente de España. ¿Regresa a Chile después y cuándo aparece el doctorado? Y yo, bueno, después de un tiempo que yo ingresé a la Universidad Católica del Norte, yo sentía que ya los libros no eran suficientes para mí. Y yo quería estudiar un doctorado, pero yo quería estudiarlo en otro idioma. Entonces, bueno, el idioma que yo aprendí fue el alemán, pero lo tengo un poco dormido porque fui en un colegio, fui a un colegio alemán. Entonces, me acuerdo yo que empecé a visitar universidades me fui a Estados Unidos, la costa Pacífico, a visitar universidades. Mi hermana había estado allá, así que fue un poco mi guía. ¿Qué ciudad visitó en Estados Unidos? Visité Berkeley, San Francisco, sí, visitando las universidades. Estuve en la Universidad de La Joya, universidad en California, son maravillosas. Sí, maravillosas. Y yo sentía que tenían lo mismo de siempre. Y me acuerdo que el rector de ese tiempo me dice, Francis, ¿por qué tú no te vas a Europa? Yo así como, pero Europa, ¿dónde? Yo así como, Alemania, difícil. Y después ya ahí se me puso en la cabeza irme a Inglaterra, específicamente al Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham. Entonces siempre se reencontró con la cultura. Sí. Porque además yo estaba, digamos, una de las características de la Escuela de Periodismo era que siempre estábamos en la vanguardia en conocimiento. Entonces, mi profesor, me acuerdo yo, que trajo toda la vanguardia de la Escuela Canadiense de la Comunicación, y yo empecé a estudiar más y a traer un poco todo digamos, los estudios culturales ingleses. Y bueno, también después australianos y todo. Latinoamericanos tal vez no tanto, pero sí, porque habíamos visto muchos estudios latinoamericanos. Entonces desde ahí postulé, bueno, a medio andar el centro cerró. Entonces la universidad me dijo, bueno, ¿se va a Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales, o se va a Sociología? Y yo dije, uy, Sociología... No, es difícil. Era Sociología del Trabajo, y yo dije, uy, que esto nada que ver. Hay que conocer antes. Y Estudios Internacionales, dije, bueno, podría terminar tal vez en alguna organización internacional, así que me parece atractivo, y me fui al POLSIS. Y que además, ¿su tema de tesis cuál era, Francis? ¿Su tema de tesis? Bueno, mi tema de tesis es el impacto del modelo europeo, que es el modelo Bolonia y el en educación. Sí. Y el modelo Turing en la educación superior en Chile y en México. Entonces yo hice trabajo de campo en Chile y en México. Fue un trabajo muy exhaustivo porque... ¿Cuántos años para el auditorio? Yo estuve 5 años y medio, que en realidad uno debiera sacar un doctorado en 4 años, pero en mi caso, todo documento que ingresaba a mis manos tenía que traducirlo. Yo traduje todo, entrevistas, todo, o sea, del español al inglés. Entonces, todo era, digamos, entonces eso era un trabajo enorme, claro. La verdad es que fue... De hecho, mi tesis la tengo, digamos, puesta en un lugar súper importante en mi casa, porque es para recordarme todo el sacrificio que significó hacer el doctorado, que en un clima bastante hostil, en una cultura compleja que es la cultura inglesa, a pesar de que yo la amo, sola, y también con algunos Londres? Temas... No, yo lo hice en la Universidad de Birmingham. Sí, que el departamento es quinto... Igual ciudad tradicional y todo eso, ¿no? Bueno, no es tan así, ¿no? Cristian, porque cerca de Birmingham, la ciudad de Ozzy Osbourne,
Bueno, bueno, no tan cerca, porque ayer fui a ver la película Better Man con Robbie Williams, y él digamos, es de Stoke-on-Trent, yo pasaba siempre por Stoke-on-Trent cuando iba a Manchester. Bueno, y la verdad es que Birmingham está muy cerca de Ironbridge, donde explota la revolución industrial, donde se produce la revolución industrial. Entonces, Birmingham era una ciudad muy pujante y muy parecida a como siempre, en construcción. Y mucha cultura, o sea, mi agenda cultural era bastante exquisita, diría yo. Cosa que extraño bastante, además de mi agenda social también. Y regreso a Chile, entonces, ¿qué pasó cuando regresó a su universidad? Los colegas la felicitaron, las ofertas llovieron. Bueno, no sé si las ofertas llovieron, pero sí rápidamente me pusieron a un cargo directivo, así que es como el mal de hacer el doctorado. Así que estuve un tiempo de directora de escuela de la Escuela de Periodismo. Después tomé la dirección del magíster en comunicación estratégica y actualmente estoy de secretaria de vinculación con el medio de la Facultad de Humanidades. Entonces siempre he hecho mucha gestión, tal vez sea bastante yo estructurada y eficiente en algunas cosas. Francis, en esa trayectoria que acabas de describir, digamos, de aquí en adelante, ¿cuál sería la próxima etapa entonces que usted visualiza? Porque hay una cierta continuidad en realidad. Sí, esa es una buena pregunta, porque la gente me pregunta eso porque piensa que yo tengo como una especie de proyecto de vida. Yo la verdad es que nunca tuve un proyecto de vida, porque pensaba que me causaba estrés si finalmente no iba a conseguir ese proyecto de vida. A diferencia tal vez de otras mujeres, nunca tuve el proyecto de vida, digamos, tradicional de casarme, tener hijos, del perro, del gato, bueno, gato tengo, de la casa, del auto, o sea, eso. Yo quería viajar y comerme el mundo, y es lo que he hecho, o sea, y es lo que le digo a mis estudiantes, o sea... Ya era vanguardista en ese sentido. Sí, siempre eso yo quería viajar, o sea, desde niña tenía una amiga imaginaria, y esa amiga imaginaria viajaba por todo el mundo. ¿Con usted la acompañaba? Bueno, no, yo simplemente, mi mamá me preguntaba, yo le decía, bueno, en este caso se llamaba Carcela. La Carcela está ahora en China. Ya. Entonces yo le contaba un poco qué hacía la Carcela en China, pero era una amiga imaginaria, y eso es lo que yo quería hacer. Pero se da cuenta que de algún modo hoy en día la juventud tiene algo así. De hecho, y su amiga imaginaria es el alter ego que muestra a la gente, que sirve a la gente en las redes sociales, por ejemplo. Y la juventud hoy en día viaja, no tiene proyectos de vida a corto plazo. Claro. Hay un cambio cultural. Y de algún modo también tiene un amigo imaginario que son ellos en las redes sociales, porque lo que uno muestra en las redes sociales no es uno en realidad. Sí, exacto. Lo que se muestra en Instagram no eres tú, es lo que como tú te proyectas en las redes sociales. Sí, exacto. Entonces por eso de algún modo digo que era vanguardista en la tonalidad que hoy en día se aplica. Sí, yo creo que cómo miraba yo el mundo, sí, o sea, así como miraba la vida en realidad, sí, porque el resto de la gente quería otro proyecto que no era mi proyecto. Ahora... Para regresar a la pregunta, y ahora en la fase que viene. La verdad es que en ese sentido tampoco tengo un proyecto que implicase, por ejemplo, mayores accesos al poder, por ejemplo, si usted lo quiere pensar desde esa perspectiva, pero a mí me agrada, dado que yo porque el mundo universitario es feroz en ese sentido. Sí, amo la docencia. De hecho, porque yo nací en el Hospital Clínico en la Universidad Católica, y aparece como registro de nacimiento universidad, o sea, en mi carnet sí. Aparece universidad, entonces como que la universidad siempre ha sido mi vida. Sí, es su alma mater, realmente es su alma mater. Claro. Y la verdad es que mi sueño, si usted lo pregunta como sueño, es terminar siendo profesora emérita. Eso, porque además, digamos, yo tengo un poco la sensación de que me gusta la meritocracia asiática, de que el honor, por ejemplo, es algo mucho más importante que el dinero, que la posición, que el poder. O sea, eso está de más. El honor, creo que la honra es algo que, la reputación es algo fundamental. Entonces, ¿ve que la teoría de su hermana está errada? Sí. Hagamos un pimponeo de preguntas y respuestas. ¿Estallido social o estallido delictual para usted? No, para mí es estallido social. Yo siempre me he declarado octubrista. ¿Octubrista, nada menos? Octubrista, sí. Me declaro octubrista porque yo creo que, digamos, hubo una energía catársica en situaciones que eran muy similares. Y yo creo que todos sentíamos, porque me ocurrió cuando volví a Chile, era, uy, qué sinvergüenza que este país.
Sí. Como que esa, digamos... ¿Pero sinvergüenza en qué sentido? ¿El sistema como, del sinvergüenza? Sí, como que cada situación, cada persona, o no sé si cada persona, pero cada situación o cada empresa siempre trata de sacarle la tajada a usted. Entonces, las condiciones de, digamos, de inequidad eran demasiado significativas para sentir, oye, yo también siento el agobio de que me cobran, por ejemplo, a fin de mes 6.000 pesos más por algo que yo no estoy consumiendo. Entonces, y era una cosa, entonces a mí me parece que sí, ese octubrismo era, y además me parecía atractivo porque ya había analizado yo la primavera árabe, los movimientos en Europa, por ejemplo, los mismos movimientos en América Latina. Entonces, tener nuestra propia primavera chilena me parecía extremadamente atractivo. Pero finalmente no parece una primavera, parece un otoño, un invierno. Han habido varios, hay mucha literatura, han salido muchos libros y mucha literatura sobre variables de análisis. Pero yo creo que, claro, que este país, que también yo lo visualizaba en Inglaterra, es un país demasiado conservador. O sea, yo creo que todo lo que mueva el status quo, por eso mi última la columna de hoy día, sí. Es así como, es tiempos de status quo, se pareciera que volvemos constantemente al status quo. Yo creo que sí, porque a un momento dado se criticaba mucho el patriarcado. Miremos el contexto internacional hoy en día. Miren quiénes son los líderes del mundo: Donald Trump, Vladimir Putin, Macron en Francia, en Inglaterra también es un hombre, en Alemania también es un hombre, claro. En China también el primer secretario del Partido Comunista es un hombre. Entonces, de algún modo regresamos a una figura, y son todos hombres mayores, la mayoría, sí, sino aparte de Macron, el resto son hombres de una cierta edad. Entonces, me da la impresión que regresamos una vuelta del péndulo. Exacto, sí, es pendular, pero yo creo que curiosamente, a pesar de que uno ve una política internacional relativamente rupturista con un broker como Donald Trump, yo tengo la impresión de que en el fondo es como una especie de gatopardismo, o sea, que cambie para que nada cambie. Sí. Entonces, yo creo que sí, que hay, digamos, que podríamos analizar muchas variables del estallido social, pero creo que como este país es tan conservador, todas las cosas que impliquen cambios significativos en la estructura enraizada, por ejemplo, de un modelo político-económico. Y social también. Sí, claro. Sí. Eso no va a funcionar. En ese sentido, Francis, ¿cuál es el país que usted considera como líder referencia en cuanto a lo político hoy? A mí me parecen atractivos los países nórdicos, por ejemplo, porque han logrado, a pesar, digamos, de que uno pudiese criticar algunos aspectos ya poco humanos, que uno sí ve en América Latina un poco más, digamos, países más humanos y sin tanta regla, por ejemplo. Pero uno ve en los países nórdicos países ordenados, tranquilos, donde como diría Carlos Peña, la confianza objetiva funciona, es decir, la institucionalidad funciona. ¿Pero funcionó en un momento dado en Chile o nunca funcionó? ¿Usted tenía la impresión que no, funciona? yo creo que funciona. Tal vez en algunos periodos ha funcionado mejor que en otros. Pero seguramente desde el marco de América Latina, o sea, mirándonos para el lado, evidentemente somos un país menos bananero, menos bananero, más tranquilo, donde hay más institucionalidad que, digamos, que otra cosa, o sea, sin duda. Y si usted pudiese hacer un cambio inmediatamente en la política nacional, ¿cuál sería? Francis, asesora del presidente de la República, Francis, directamente presidenta. ¿Cuál es el cambio que usted digamos, quisiera inducir en el país? A mí me parece que es importante ir avanzando hacia modelos más sociales de bienestar social. Yo comparto el punto de vista de Edward, que en el fondo si nosotros no generamos o no acortamos la brecha social en el país, en función de eso nos podríamos evitar un nuevo estallido social. ¿Usted cree que hay potencialmente la posibilidad? Yo todavía no veo energía. Pero me parece interesante que alguien como Sebastián Edward, que no está en Chile y que lo está mirando desde allá, esté viendo eso. Sí, y no, que le ha acertado en varias oportunidades. Entonces me parece que alguien que está mirando de afuera ve cosas que nosotros acá con la cabeza gacha no podemos ver. Entonces yo tengo la impresión de que me parece que hay que ir avanzando, digamos, como aunque nos cueste el tema de los impuestos, con modelos más parecidos a los países nórdicos. A pesar de que en Alemania también están en una crisis bastante importante, pero creo que... Europa está en crisis. Sí, en general. Bueno, ahora con
digamos, con el conflicto Rusia-Ucrania, Sí, en la cual se negocia. Económicamente hablando, Claro, socialmente hablando, pero socialmente hablando. yo creo que, sí, yo que estudio tanto en la Unión Europea, yo creo que en la Unión Europea siempre me quedó la sensación que era como una especie de corsé, un corsé. A veces me siento muy Unión Europea también, como un corsé que amarra esto a los países. Hay países más díscolos, ¿no? A veces los mediterráneos, la ex Unión Soviética, por ejemplo. Es difícil, digamos, tener políticas tan estrictas. Pero si considera Europa como era ante la Unión Europea, antes que fue creada, bueno, el primer pacto fue en 1951, y después se va a ir profundizando desde ahí. Europa fue el epicentro de 2 guerras mundiales en menos de 20 años, 14-18 Sí, y 39-45. Y anteriormente Prusia había peleado con Francia en 1875. Entonces, de 1875 a 1945, en 70 años, los tipos habían peleado 3 veces. Entonces es normal. Entonces, hoy en día, desde 1945 hasta hoy en día, ya pasaron casi 80 años, no hubo guerra en territorio europeo occidental. Entonces, y eso yo creo que gran mérito también al sistema económico que implementaron y el intercambio. O sea, como modelo de integración regional es fantástico. O sea, yo que lo he estudiado muy de adentro, me parece fantástico. Y además, desde la perspectiva, digamos, de los conflictos, evidentemente Europa le tiene terror a los conflictos, a pesar de que siempre hay conflictos, y desarrolla esta política integracionista que justamente va más bien primero la diplomacia y después otra cosa. Entonces, pero eso ha sido visto como un ejercicio de un soft power que no beneficia la resolución de los conflictos bélicos. No, yo creo que hay una tensión en todo caso ahí implícita, muy presente hoy en día, me da la impresión en Europa, con además la temática del terrorismo. No sé si usted tuvo la oportunidad de también. sentir Y la aquí. migración también. Y la migración, fenómeno que acá también podemos hacer la analogía, pero todavía no tenemos el problema cultural con la religión. Y no sé si eso un día lo tendremos, pero bueno, yo creo que el siglo XXI igual partió bastante bien para ser muy debatible en términos de espiritualidad. Si tuvieses que describir el futuro cercano del país, y termino con esto, con una sola palabra, Francis, ¿cuál sería? 2 o 3 max. El futuro del país, yo creo que vamos a seguir un status quo. O sea, digamos, venga sobre un plazo de un cuánto gobierno, por ejemplo, el próximo gobierno también va a ser un gobierno. Yo creo que seguramente no necesitamos, sino que va a haber un Macri primero y posiblemente después un Milei. Podría ser, ¿no? Usted dice que va en ese sentido. Entonces, usted define el futuro de Chile con la palabra status quo. Status quo, sí. Bueno, me sirve perfectamente de transición para poder justamente hablar de las elecciones presidenciales en el segundo bloque, y con esto cerramos el primer bloque de Radar Podcast. Cristian Zamorano continúa con la conversación en Radar Podcast. Que lo califiquemos de estallido social o estallido delictual, bien que habría que demostrar que todo fue organizado por una banda criminal justamente organizada en cuanto a lo que ocurrió en octubre de 2019. No podemos olvidar que 2 millones de personas marcharon en las calles casi de manera espontánea. Y de algún modo había un consenso, de hecho, y eso creo que muchos lo están olvidando, incluyendo los que están hoy en el poder. La masa en general no quería escuchar hablar de los partidos políticos, que sean de izquierda, de derecha, que sean de extrema izquierda, como que sean de extrema derecha. No querían escuchar hablar de los partidos políticos, porque básicamente daba la impresión que los partidos políticos no estaban haciendo política, en el sentido que no estaban gestionando para la CITE, para la polis, para el conjunto, y justamente dejaban libre curso a los diferentes abusos. Lo trágico de esta historia es que años después los abusos fueron incrementándose. A lo menos no hubo una lucha clara, no fueron amedrentados no hubo una confrontación contra estos abusos. Y yo creo que cada uno lo sabe perfectamente, sobre todo en este mes de marzo, que es difícil para, yo creo, la gran mayoría de la familia chilena, sobre todo si tienen uno o varios hijos. Por ende, lo que sí quisiera subrayar con lo que declaró anteriormente la profesora es que fue un hito importante, y que quizás, si bien hay muchos estudios que justamente analizan lo que sucedió, y como acá lo subrayó también otro invitado la semana pasada, hubiese sido difícil analizar la Revolución Francesa
que fue un hito importante, porque fue un hito importante para el país lo que pasó en ese mes de octubre. No hubo estudio que analizaba la Revolución Francesa 5 años después de la Revolución Francesa, porque estaban todavía en la acción, en los efectos producidos por esa revolución, y de hecho esos efectos en el caso de la Revolución Francesa van a durar 20, 30, 40 años. Yo creo que en el caso de nuestro país, lo que realmente representó las dinámicas, los factores que producieron lo que se produjo, eso yo creo que va a necesitar varias décadas para saber que realmente ahí podemos sacar de limpio de lo que ha sucedido en aquello, pero lo que podemos constatar en el corto plazo y en lo cotidiano y lo que estamos viviendo hoy en día es el hecho que la política da la impresión que no ha cambiado mucho. Y el síntoma de aquello es que estamos viendo los mismos personajes que estaban antes del estallido. Y otro síntoma es que, por ejemplo, y me baso sobre un elemento que no tiene nada científico, espero que me perdone por aquello Francis, lo estoy haciendo ante una doctora en ciencias políticas, pero, por ejemplo, la última rutina de humorista en el Festival de Viña del Mar, Pedro Ruminot, a un momento dado, dentro de una rutina de 1 hora y media, indica que el Congreso y los diputados, y de manera instantánea el famoso monstruo de Viña del Mar se puso a chiflar, simplemente porque mencionó el concepto de diputado o Cámara Legislativa o Congreso. Es decir, hay una desconfianza cada vez más grande, un repudio al poder legislativo en este país. Y eso para mí nunca huele bien, porque significa que no hay creencia que la norma representa la voluntad popular. Y en lo absoluto, la soberanía de un pueblo se encarna en su posibilidad, en su capacidad de hacer leyes. Actualmente yo creo que mucha gente creen que las leyes están simplemente hechas para algunas y se aplican también de manera diferente en función al medio que uno pertenece. Para seguir hablando de política y que sea un poquito más preciso y con nombre y apellido, Francis, también quise invitarla para hablar de las últimas declaraciones que hubo, por ejemplo, en relación con Michelle Bachelet y saber quién va de candidato o no a la presidencia. Últimamente vimos una renuncia de Carolina Toa, ex ministra del Interior, y hoy en día la declaración de Michelle Bachelet estos días que dice que no va a ir como candidata. ¿Cuál es su apreciación de este contexto? Sí, yo ahí tengo como dos miradas. Podría, digamos, ver una política ficción que se me había ocurrido, ¿no? Que en el fondo pudiese ser que finalmente Carolina Toa no remonte en las encuestas y finalmente se vea obligada la centroizquierda a prácticamente rogarle a Michelle Bachelet que sea candidata. O en su defecto, digamos, que no solamente, a lo mejor que ni siquiera Carolina Toa sea quien represente a la centroizquierda. Ahora, si usted me lo pregunta, porque yo soy bastante dura en algunos análisis, yo creo que la candidatura de Carolina Toa es una candidatura a placer. ¿Cómo es? ¿A placer? ¿Sí? Sí, a placer. Sí. Que se usa en la hípica, ¿no? Sí. Si usted se da cuenta, ya en abril serían las primarias, Sí. ¿no? Y ya de ahí digamos, a que sean las votaciones. Noviembre. A noviembre, sí, se me había olvidado. A noviembre, ¿ya cuánto tiempo queda? O sea, noviembre es mañana. Sí. Y levantar una candidatura de una ex ministra que, digamos, tiene una opinión dividida con respecto a que pudiese ser una candidata interesante de la centroizquierda, yo lo veo complejo. Y eso se lo digo pensando que a mí sí me gusta Carolina Toa. Pero creo que, digamos, el tiempo en política es fundamental. Entonces, su candidatura está totalmente a placer. A menos que ocurra la política de ficción que digo yo, que Carolina solamente sea la pantalla para sacar, digamos, una especie de caballo de Troya, Sí. para sacar, ¿no es cierto?, del caballo de Troya a Michelle Bachelet. Seguramente lo que digo es una locura, pero posiblemente podría ser, digamos, tampoco uno ve claridad en este caso en la derecha, la centro derecha, porque en las candidaturas, o sea, uno ve una centro derecha muy fragmentada, con 3 candidaturas que no se van a bajar, o sea, que con 3 candidaturas que van a seguir hasta el final. ¿Cuál? Usted me dice Evelyn Matei, José Antonio Kast y Joan Caixa. Usted dice que no se baja. Que no se van a bajar las candidaturas. Ya. Porque además uno, digamos, le queda la sensación en la calle que cada vez más gente
ya ni siquiera quiere votar por republicano, quiere votar por Johannes Kaiser, quien también ha ido incrementando sus índices Tiene su de esposa aprobación. este domingo, me parece, a Antofagasta. Su índice de aprobación, entonces uno lo escucha, yo que uso mucha transporte público y me muevo en espacios públicos. Sí, mucha gente que lo menciona. Sí, entonces, digamos, yo creo que José Antonio Kast, porque también es un candidato bastante voluntarioso, no se va a bajar porque no quiere, siendo que ya desapareció como figura política en una actividad con gente de la derecha, se lo dije, y un señor se molestó bastante, en realidad. Sí. Casi recibo ahí un manotazo por aquella declaración. Ya. Pero yo se lo declaré el año pasado, pero dije que era una figura muerta. Y Evelyn Matei, que no logra convocar, digamos, un escenario tan variopinto o un conglomerado tan variopinto como es la centro derecha, y con poco know-how, con poca historicidad, en el sentido de alinearse frente a una candidatura. O sea, lo logró Sebastián Piñera, pero así todo, Sebastián Piñera tenía el fuego amigo bastante significativo dentro de su misma huesta. Entonces, que él estratégicamente, por ejemplo, en el último gobierno fue sacando a estos fuegos amigos y los fue poniendo en cargos públicos o en ministerios. Entonces yo creo que ahí efectivamente yo no he dicho que Evelyn, nunca lo he dicho, que Evelyn Matei es heredera de Sebastián Piñera. Me parece que es no valorar la carrera política de Evelyn Matei, pero evidentemente no tiene la capacidad de Sebastián Piñera de alinear a todas las huestes hacia un proyecto, digamos, a largo plazo, que es el proyecto país que usted hablaba, o el sueño país que usted hablaba al principio. Justamente, yo voy a plantear mi teoría también, y va a ser más en realidad una visión más enfocada sobre la actualidad. Usted vio este fin de semana la declaración de justamente Evelyn Matei acerca de su eventual candidatura, y amenazó de algún modo a Michelle Bachelet de que ella va a utilizar su balance para, en caso que ella sea candidata para el Partido Socialista y todo el sector de centro-izquierda, ella iba a atacar fuerte con todo lo antecedente durante sus diferentes gestiones. Yo no encontré buena la entrevista, no me gustó ni la vestimenta de la candidata de la UDI, ni el tono, porque en un momento dado dice que el actual gobierno lo hizo como el forro. No sé, yo que lo digo, es la candidata presidencial para la UDI que indicó aquello con esos términos. De algún modo encontré un discurso agresivo y sin duda está buscando los votos de una derecha que está totalmente enojada, un voto de gente que se identificaría con ese sector o que se identifica con ese discurso. Pero no es Donald Trump quien quiere ser Donald Trump, porque Donald Trump, su discurso, como él ante el Congreso puede decir quiero cambiar el nombre del Golfo de México en Golfo de Estados Unidos, de América, pero Donald Trump siempre ha sido así, desde que es Donald Trump, ¿me entiendes? Ese discurso disruptivo lo caracteriza porque es su ADN político de ser así. Que sea fingido, sobreactuado, es otro debate, pero ese es su sello, es su marca. Que Evelyn Matei, que fue profesora de todo aquello, que venga a hablar de esto lo hicieron como el forro, a mí ya ahí hay para mí, yo lo leo, y dígame si me equivoco, que hay una opción estratégica que se ha elegido desde un punto de vista comunicacional. Vamos a pegar fuerte, vamos a hablar de manera disruptiva para llamar la atención de un voto que se puede escapar con Kaiser o con Kast. Yo creo que por ahí no va el camino. Yo creo que cuando tú copias o cuando tú llegas a una carrera, una escalada de saber quién va a ser más extremista, quién va a ser más Milei, de algún modo, cuando estás ahí en Chile, cuando eres hija de un militar, cuando estuviste en el Chile Vamos en su origen, cuando tú siempre estuviste en lo institucional, cuando siempre estuviste en el juego del poder, me parece un poco una estrategia que no está tomando en consideración la propia trayectoria de la persona que lo está diciendo. Y lo que yo creo que ha sucedido desde ese día, y con eso voy a terminar para no adueñarme del micrófono, es esa amenaza que se indicó el domingo a Michelle Bachelet en caso que vaya, que le van a sacar todo lo de su balance y de su trayectoria en cara. Me da la impresión que hoy en día la torta se dio vuelta. ¿Por qué? Porque hoy en día la izquierda, si va a Carolina Toa como candidata, ellos ahora le pueden sacar en cara a Evelyn Matei toda su trayectoria y toda la incoherencia y hallitas que hay durante toda esa trayectoria. Y de algún modo lo que puede suceder ahí es que van a fortalecer los dos candidatos outsiders, que son y Kaiser
y Kast. Y Kast, si bien está desaparecido, lo que yo, no es para nada santo de mi devoción y no comparto sus ideales, pero yo no puedo negar que Kast es inteligente. Es un personaje inteligente. Tuvo no sé cuántos años en el Congreso y logra defender que él no es del establishment. Y tuvo como 4 mandatos de diputado. Y logró convencer a la gente que él no es del sistema político. Y vivió de funcionario durante 16 años. Lo que sí Kast es inteligente y ya tiene 2 participaciones como candidato presidencial. Yo creo que aprendió de sus errores. Y se quedó callado. Submarino. Recuerde durante la última entre 2 vueltas dio un viaje a Estados Unidos que le costó, que fue un fracaso. Yo creo que aprendió de todo aquello. Y hoy en día está disimulado de algún modo para volver con fuerza en el momento que ellos estimen adecuado. Pero yo creo que es un candidato serio, competitivo. Mi pregunta es, y con esto termino, si el fenómeno Kaiser, como todo fenómeno, no se desinfla en un momento dado en función de las circunstancias. No se va a desinflar ese fenómeno cuando van a ver que el tipo es antivacuna, no quiere impuestos, que es pro gran empresa. No conozco su relación con el mundo internacional de la finanza. Cuando se va a descubrir realmente el personaje, si eso no va un poquito a alterar esa devoción que despierta en varios gente común y corriente que ven ahí un candidato que puede quebrar un poco lo cotidiano en cuanto a la propuesta política. Sí, lo que yo veo desde la perspectiva de política internacional, que es un poco uno un poco huele, ¿no? o ve la atmósfera de política internacional, uno ve que en realidad pareciera ser que la gente quiere liderazgo estilo Bukele. Entonces yo creo que Johannes Kaiser, sin obviamente ser mi candidato, ofrece eso. Sí. Entonces yo, digamos, difícilmente lo que yo siento en este momento, la sensación país, es que efectivamente el gobierno lo hizo como lo ha hecho como el foro. No lo está haciendo muy bien. Sí. Claro. Yo creo que también hay mal agradecimiento porque hay cosas bien interesantes que ha hecho el gobierno también. Pero frente a eso y con temas tan coyunturales como la migración, por ejemplo, realmente yo creo que la gente quiere, necesita, anhela un poder duro como digamos lo que ofrece Johannes Kaiser. Francis, usted como científica, ¿usted piensa que es tan coyuntural el fenómeno de la migración? ¿Es tan circunstancial o es un fenómeno que llegó para quedarse? No, me refiero en temas de agenda política. Okay. Pero no, digamos, yo soy pro migración en todo caso, pero lo que digo yo es que en el fondo es un fenómeno que ya efectivamente nosotros no, digamos, a pesar de que se ha ido endureciendo la ley, en que uno ve de repente la aplicación de ley, por ejemplo, uno ve en los colegios ya no hay tanto cupo para estudiantes migrantes, sí. O sea, hay como una superestructura, diría Marx, una superestructura en contra de la migración. Es impopular, muchos que trabajamos con migrantes, es súper impopular el trabajo con migrantes. Entonces, ese tema va a estar ahí y se va a usufructuar, usted dice. Debe ser seguramente una de las ideas de campaña más fuertes, la idea del cambio, que en realidad no va a ser un cambio, pero la idea del cambio, la idea de la seguridad y la migración. O sea, yo creo que son temas y uno ve, digamos, a un Johannes Kaiser sí. Empoderado en esos temas y siguiendo estos modelos internacionales. Uno lo ve desde lo internacional. Ahora, si uno lo ve desde lo nacional, yo creo que no habría que dejar de lado esta especie de 32% que todavía tiene el gobierno, sí. Claro, y que seguramente va a ser replicable. O sea, la centroizquierda vota por centroizquierda, sí. La izquierda más bien, no la centroizquierda. Y no va a votar por otra cosa. Claro, entonces que la candidatura que aparezca, Tomás Bodanovich, quien sea, seguramente se va a alinear, como ocurrió con el caso de Gabriel Boric. Gabriel Boric, digamos, es el candidato a la suerte, ¿no? O sea, sí. No estaba pensado, yo creo que... Sí, fue un concurso de circunstancias claro, que lo llevó. Exacto. Sí. Pero... dígame si no me equivoco, yo también planteo esta teoría y pues no estar de acuerdo. A un momento dado se aplicó mucho y se sigue aplicando, pero ahora con menos fuerza, el concepto del facho pobre. Que digamos que para mí, yo lo interpreto así, para vulgarizar y ser menos peyorativo, porque tiene una carga peyorativa esa dominación, es un sector mediano bajo que vota derecha y que vota justamente el voto rupturista con aspecto populista de derecha, ¿cierto? Sí.
ahí usted me habla de los 33% que pertenecen a la izquierda, y yo concuerdo con usted. Existe ese tercio histórico en Chile, es una base y no va a cambiar. No sé si va a crecer tanto, puede crecer en función de circunstancias, pero ese tercio existe. Pero ¿no cree usted que el bolsón está en esa gente calificada como facho pobre por un sector que de algún modo se manifestó durante los 2 últimos plebiscitos en relación con la Constitución? Sí, y además, por ejemplo, figuras como Francisco Rego, Pancho Rego, también representaban a este facho segmento, pobre, sí, que también me parece muy peyorativa muy la agresivo, expresión, porque en realidad frente a un Claudio Rego que traía toda la trayectoria, además traía aparentemente una buena gestión. Es tan gestión. demócrata cristiano ese personaje. Sí, exacto. Entonces, pero aparece este otro personaje prácticamente sacado del sombrero, sí, como un conejo. Sí, absolutamente. Y de un programa de tele más bien. Claro, y prácticamente, digamos, va a la par, o sea, sí, podría haber perdido Claudio Rego. Entonces, yo creo que figuras como él están digamos, en capacidad por lo menos de competir. Y yo lo digo abiertamente porque hay que tener ojo. O sea, no hay que. Yo en su tiempo yo decía hay que tener ojo con José Antonio Kast, y no me equivoqué porque ganó la primera vuelta. Y se quedó. Exacto. O sea. ¿Y usted le pondría ojo a Kaiser? Yo le pondría ojo a Kaiser. Sí. Sí. Y la izquierda, justamente, ya que me habló de Orrego, por ejemplo, del demócrata cristiano, que ya no es más demócrata cristiano porque renunció. Pero un partido como la DC, justamente, es todo lo contrario a este discurso disruptivo. La DC encarna per se el partido politiquero por excelencia, ¿o me equivoco? Y de hecho hay algunos países comunitarios donde desapareció la democracia cristiana. Sí, yo creo que la democracia cristiana, bueno, en Alemania entiendo que no. No, todavía están ahí. Exacto. Sí. Tiene una fundación famosa, acuérdate, sí, ¿no? Pero también están en crisis, ¿no? Sí, hay crisis profunda. Yo creo que sí, uno tiene un poco, digamos, esta, ¿cómo le llama? Nos va esta nostalgia política, ¿no? Sí, de los años 90. Claro, yo también soy media viuda de la Concertación, así que tenemos esta nostalgia política, diría yo, de lo que fue Patricio Aylwin. Particularmente nunca me gustó Patricio Aylwin, pero de lo que fue Patricio Aylwin y de lo que significó retomar el país hacia la democracia. Sí. Entonces yo creo que eso también se ve sumado a que la mejor gestión en este gobierno ha sido concertacionista, o sea, lo queramos o no, mucho más que frente amplista. Sí. Entonces, pero es que era otro contexto, eran otras tareas. Yo creo que hoy día el contexto es totalmente diferente. Porque sin duda. La reintegración en la economía mundial, implementar un nuevo Chile. Pero yo creo que esta nostalgia política es bastante fuerte. O sea, yo tampoco, porque en un sector. En el fondo, en los dos, porque Kaiser involucra el pinochetismo. Sí. Entonces, y ha muerto el pinochetismo, ¿no? Por eso que yo creo que el pinochetismo está más vivo que nunca. Cuando me hablan de la fórmula de Milei, porque los chilenos siempre tienen una relación extraña con Argentina, un amor-odio y también una admiración que no asumen al 100%. Pero Milei para mí no puede repetirse el modelo acá. No se puede transponer acá. ¿Sabes por qué? Porque Chile ya tuvo un Milei. Ya tuvo un tipo con una motosierra que cortó el gasto público y que implementó un nuevo sistema. Y ese Milei se llamaba Augusto Pinochet. Y Argentina no conoció eso, porque veamos cuál fue la dictadura de los militares argentinos. Fue totalmente distinto, fue más corta, y nos dejaron una constitución, y fue un fracaso total. La guerra con la Maldiva es el ejemplo de aquello. Entonces, ¿por qué acá hay algunos, para hacerse los lindos, que también utilizan eso como fondo de comercio, inventan que acá puede implementarse un Milei, cuando acá nuestra historia nacional es totalmente distinta a la que vivió Argentina? Y no estamos en la misma situación económica ni social que vive Argentina. Y no tenemos para nada la misma cultura política que Argentina, sabiendo que el populismo lo inventó la gran figura de lo argentino, iba a decir el marido de ¿cómo se llama? Cristina. ¿Ah? ¿De Cristina Kirchner? No, antes. No lloren por mi Argentina. Eva Perón. Eva Perón. Yo creo que Perón fue el peronismo. De hecho, no simplemente lo digo yo, lo dice un pensador como Alexandre Dugin, que yo sé que tiene mala fama, pero que indica que el populismo, ese populismo latinoamericano, que también existió de alguna manera también en Brasil, hoy en día está en boga, pero es muy arraigado a Argentina. En Chile no tenemos esa cultura populista. Es más bien institucionalista, somos más portalianos de algún modo. Entonces, yo no, esa similitud yo no la veo. Pero sin embargo, sí concuerdo con usted que el discurso disruptivo de
de Kaiser tiene llegada, ¿y dónde me llama la atención? En un sector joven. Cosa que ante la extrema derecha fuerte o conservadora no llegaba ahí. En cambio, él sí está llegando a un sector de los menos de 30 años abajo. Bueno, los resultados en Alemania, por ejemplo, un poco desmoronan la tesis de que los jóvenes votan, digamos, extrema derecha, pero también tal vez no sería replicable a este país, Sí. porque hay una especie de herencia pinochetista que se ha ido transmitiendo hacia las juventudes. Y hay una juventud de izquierda que llegó al poder y que es el Frente Amplio, que también quizás despertó enemigo en su misma generación. Las personas que votaban en contra de las tomas, por ejemplo, en las universidades, dirigidas por hoy en día dirigentes que sí están hoy en día en el poder. Francis, para terminar esta entrevista, ¿cuál es su impresión del año 2025? ¿Qué estima usted que debemos esperar de este año a nivel nacional como a nivel internacional? Bueno, y yo encuentro que este año ha empezado un poco lento, ¿no? ¿Usted encuentra? Yo encuentro que ha empezado un poco lento, digamos, la determinación de Carolina Toá bastante tarde, o sea, como que es un año que ha empezado un poco latiguo, es la sensación que tengo. ¿Lo de Trump cómo lo califica? Bueno, lo de Trump, lo que pasa es que Trump es un personaje súper interesante desde la perspectiva que entiende perfectamente el poder. Y eso me parece a mí muy atractivo. O sea, la gente debería aprender, sobre todo el liderazgo femenino, cómo se comporta el poder. Independiente que, por supuesto, no es santo de mi devoción. Y la verdad es que, digamos, un poco me parece atractivo también el hecho de tratar de remecer las relaciones internacionales que también siempre están en esta sensación de status quo. Me parece que va a ser un año un poco lento, lo siento yo, con cambios no tan profundos, a pesar que dicen que es la era, no sé, la de Acuario, ya no sé qué cosa media esotérica se dice que se van a haber cambios. Siento que no, que va a ser un año de tiempos de status quo, como yo decía en mi columna. Bueno, yo pienso que va a ser un año de transición, y de hecho, ¿verdad? Ya que habla del Papa implícitamente, yo creo que también ahí quizás tendremos un nuevo Papa de aquí a poco tiempo en adelante, pero yo creo que sí un año de transición hacia digamos, la confirmación que estamos en una nueva era. ¿Cuál va a ser la característica de esta era principales? Si van a ser positivas o negativas. Seamos optimistas, digamos que a un momento dado sí habrá algo de positivo. Sobre estas palabras, me despido entonces. Francis, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Fue un gusto la discusión y le doy cita para el próximo episodio de Radar Podcast. Fue Radar Podcast, una conversación interesante, profunda, junto al doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Hasta otra oportunidad.